Hola a todos y bienvenidos al taller número 19 de iniciación a la técnica creativa Basta de copiar, en el que hoy vamos a dar color a nuestro último patrón de la semana pasada. Bien, como veis, tengo aquí el patrón que hemos hecho la semana pasada. Ya sabíamos que la extensión, el tamaño, tal como quisiéramos, y que la técnica iba a ser un poco libre en sentido de las pinturas que íbamos con qué técnica le íbamos a dar color. Yo voy a trabajar con maderas, como os comenté en la clase presencial. Podéis trabajarlo con rotuladores, si tenéis rotuladores. Bien, es verdad que como hemos visto en la clase presencial, tener en cuenta que las líneas tienen que tener un patrón muy concreto y que no son líneas sin orden ni concierto, tenerlo en cuenta. Yo dos técnicas utilizaría para esto, o bien las pinturas de madera o los rotuladores. Y los rotuladores, si son de alcohol, mejor, porque así nos ayudaría a que no nos empastara con el negro. Vale. Ahora vamos a ver el tema de la teoría del color. La habíamos visto en la clase, pero vamos a desarrollarla un poquito ahora para entendernos. Los colores primarios, vamos a partir de la base de que en una parte tenemos el amarillo. Se ve bien ahí. Voy a utilizar un amarillo un poco más fuerte. Aunque los colores pigmento que tenemos en la madera, por ejemplo, en los lápices de madera, no tienen nada que ver con los que podemos mezclar y conseguir mezclas absolutas de colores planos. Pero aquí nos vamos a entender igual. Teníamos el amarillo por un lado, teníamos el azul cian por el otro, y teníamos el magenta, que yo no tengo nada que se acerque al magenta, porque tengo un rosita y del rosita paso a un violáceo, pero para que nos entendamos voy a utilizar el rojo más... El rojo, voy a utilizar rojo, vale. Y lo tendríamos aquí. Tenemos en cuenta que ninguno de ellos son familia, son únicos y exclusivos, no tienen nada que ver, no son familia. Y unos con otros hacen contraste, se pegan, son contrastes. Ahora bien, entre el amarillo y el rojo, lo que conseguimos es una mezcla básica, ¿eh? Estamos hablando básicamente, sin sacar tonalidades ni demás. Podríamos sacar el naranja, sacamos el naranja. Podemos sacar el naranja. Entre el azul y el rojo estaríamos hablando de que sacamos un violeta. Estaría por aquí. El violeta, y entre el amarillo y el propio azul lo que sacamos es el verde que es un secundario. Aquí tenemos el verde. Ahora bien, dentro del amarillo, con la mezcla del verde, sacamos, por ejemplo, verdes mucho más claros. En la madera no se notará, pero si yo doy un velo de amarillo y un velo del verde y un velo del amarillo y un velo del verde, esto es lo que conseguimos en la madera. Lo que estamos consiguiendo es sacar la luminosidad de ambos colores en la madera. Si fueran témperas o fueran acrílicos o fuera cualquier pintura diluida, conseguiríamos, como hemos visto en la clase presencial cuando os enseñé el tema de los colores, sacaríamos el color plano, el color base de las mezclas. Lo que tenemos que tener en cuenta, y lo más importante para tener en cuenta de lo que estamos hablando aquí, es que los primarios, que son el amarillo, el magenta y el cian, que aquí los vemos representados como amarillo, rojo carmesí
y el azul bastante parecido al cian, es el que más se parece, son los primarios, y a partir de ahí todos son los secundarios. Cuando nosotros queremos hacer algo que contraste, utilizamos uno de ellos tres con otro, hacemos combinaciones de amarillo y de azul y de rojo. Todo eso son contrastes, y cuando empleamos todas las cosas sin orden ni concierto, como hemos visto en la clase presencial, a veces esas cosas nos chirrían. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que llegar a la composición del color es a la armonía. ¿Y la armonía dónde está? La armonía está en utilizar un azul, un adyacente, otro adyacente y otro adyacente. Y a partir de aquí a aquí ya empezaríamos a tener un cierto contraste, porque ya entraría en actuación el rojo. Entonces, siempre un cuarto del propio círculo cromático. Utilizamos un cuarto para conseguir lo que es la armonía, ¿vale? Ahora bien, como no, en este caso no nos vamos a plantear el tema de estar con las mezclas, mezclando colores, en este sentido de conseguir colores que sean adyacentes, que sean tonalidades. El tono es, vamos a dejar claro dos conceptos, que es el tono y la saturación. El tono es la cantidad de luminosidad que tiene ese color. Y la saturación es la cantidad de gris que lleva en ese color. ¿Por qué el gris? El gris, como hemos hablado cuando hemos hecho la mezcla, el gris no es un color, pero sí se utiliza para ciertas mezclas. Y decimos que la saturación es cuando hay contenido de gris, porque el gris mata los colores. Cuanto más gris hay, menos color puro hay, con lo cual pierde saturación. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, en la última clase presencial con una de las flores del jardín de una de las compañeras, es que había colores que todos eran muy planos, muy en una línea armónica, y luego había unas flores que estaban como muy contrastadas, estaban muy saturadas, estaban muy bien. Utilizamos la saturación, por ejemplo, lo veis aquí, saturación, podemos utilizar colores muy saturados. Estos serían colores muy saturados, colores que tienen mucha fuerza. Lo que nosotros denominamos colores muy vivos, es decir, no tienen nada de gris, no están nada apagados. En cambio, si metiera esto aquí en medio, veríamos que esto chirría, ¿no? Perderíamos ahí la saturación. El mundo de la teoría del color es muy complejo. Realmente esto podría dar para un taller exclusivo, dedicarnos al color y saber de dónde vienen los colores, porque es la base de la pintura y de muchísimas otras técnicas. Pero en lo que nos vamos a centrar aquí es, por ejemplo, yo voy a utilizar 3 azules, por ejemplo. Esto es azul, lleva contenido en rojo. Este es un azul que lleva más rojo todavía, y voy a coger el azul, por ejemplo, el Midnight, que este todavía lleva más. Lleva mucho más contenido y algo de amarillo también para apagar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Coger, como mucho, 3 colores, porque trabajamos con 3 lados en triángulo. Y donde están las partes más oscuras, pintaríamos con el más oscuro, porque esto nos da profundidad. Por ejemplo, en esta parte que profundiza, cogeremos pues 3, 4 partes. Esto tampoco es matemática, es ir viendo cómo se comportan los colores, qué tipo de colores. Cogería el siguiente más claro como las líneas ya están bien definidas, cojo 2 partes
Y paso también el morado por encima. Al ser madera paso el morado también por encima. Cojo aquí 2 partes. Dos partes y 2 partes. También ponemos aquí especial atención en que no nos estemos comiendo demasiado, ¿vale? Y que también todo lo que cojamos sea rítmico, que cojamos siempre la misma cantidad. Y pasamos por encima, en el caso de las maderas, pasamos por encima del otro azul. Y luego cogería el True Blue, que es este. Pasando por encima del anterior también. Eso es porque he cogido esto y paso por encima de todos los que he tenido anteriormente. Esto con lo que yo estoy trabajando son lápices acuarelables, es decir, podría coger un pincel y pasarle el agua y el negro también soportaría el agua, pero vamos a evitar ese tipo de experimentos. Paso por encima de todos ellos. Suavemente, siempre, no en la misma dirección porque yo no estoy trabajando en la misma dirección, pero sí que el ángulo del lápiz no lo cambio porque ya he conseguido ahí un punto en el que sé cómo no me está dejando rayonazos, está deslizándose bien por el papel y paso por encima de todo. Por ejemplo, para darle vuelvo a coger el más oscuro de todos para darle el ritmo. Pasamos ligeramente por encima. Cuando pasamos por encima suave, ¿eh? Porque es como dejarle un rastro del color, no es
No queremos que se vea claramente el color ahí. Y así estamos consiguiendo que los azules, que a lo mejor quizás no es un color muy agradecido en ese sentido, vayan teniendo un orden. Son azules, son todos familia y tienen un orden puesto en el dibujo. Vamos a hacerlo con un color en el que se ve mucho más. Vamos a coger el amarillo, el naranja y el rojo. Y vamos a apartarnos de aquí a otra esquina. Por ejemplo, el rojo no, perdona, he cogido, bueno, esto es mandarina, estaría en el centro, suave. El siguiente sería un tono naranja, que no es muy diferente, lo que tiene es más contenido de amarillo. Y me vendría al amarillo. Es otra forma de colorear. Vamos a crear otra forma de cómo colorear esto. Para dar un poco de luminosidad, pasamos por encima del amarillo. Y ahora vuelvo a retroceder con el anterior, con el mandarina. Y le pinto dos. Aquí tengo uno y aquí tengo uno. A veces es mejor empezar pues desde afuera hacia adentro, porque adentro podemos hacer simplemente 3, 4 los que necesiten como punto, pero no empezar desde dentro hacia afuera, por el hecho de que perdemos el número de líneas. Y acabaría ahí con el naranja. Es decir, con la figura contigua vendría también en naranja, vendría aquí también en naranja, continuaría, perdón, amarillo, naranja y más oscuro. Y a todo ello, el color más luminoso siempre dependiendo del tipo de patrón que elijamos con el color, podremos encontrar unas u otros efectos, ¿vale? Una vez que todo está dibujado ya tiene todo sentido, que todo está pintado. Deciros que yo os recomiendo que cojáis 3 tonos para pintar, ya que está basado en un triángulo, en un patrón de 3 lados, que cojáis 3 colores, que sean familia. Y luego a partir de ahí podéis ponerlo como queráis. Mirad, para matar un poco quizás el amarillo este que chirría y está demasiado puro, le podemos pasar un naranja. También dependerá mucho de todos estos experimentos dependerán mucho del tipo de técnica que estéis empleando, ¿de acuerdo? Que es libre. Deciros eso, que elegir como mucho 3 colores y podéis ir intercambiándolas. Si queréis ir cambiando los patrones en función de, por ejemplo, con el color del arco iris, con los colores de la descomposición de la luz, podéis ir trabajando el naranja, el verde, el morado, tal, no sé qué, en el sentido. También es un ejercicio bastante interesante.
Pero bueno, vamos experimentando. La técnica y el color es libre. Solamente os pido que nos ciñamos a la teoría del color para que tenga sentido, ¿de acuerdo? Disfrutarlo, ya sabéis que tenemos 2 semanas y para la próxima semana haremos otro patrón en el que emplearemos 2 semanas para dibujo y color y no me queda nada más que deciros que disfrutarlo. Nos vemos muy pronto, cualquier cosa estamos en contacto y hasta entonces, hasta luego.